Buenos días, familia. Qué gusto nuevamente estar reunidos en Compartamos un tiempo juntos. En esta mañana queremos tocar el tema de lo que es nacer de nuevo. Pero para topar este tema quisiera primero explicar lo que pasaba antes de la venida de Jesucristo con el Antiguo Testamento. Pues el Señor había hecho un plan para que todo aquel ser humano que cometía un pecado tenía que preparar un sacrificio para que su pecado sea perdonado. Tal es así de que cuando había algún inconveniente, algún problema, algún pecado, pues la persona que había cometido tal actividad, pues llevaba un animal a la presencia del Señor a través del sacerdote. El sacerdote imponía manos sobre este animal, que bien podría ser un toro, un cordero, una paloma o un animal, de acuerdo, el tamaño dependía del tamaño del pecado, vale decir. El sacerdote imponía manos sobre aquel animal en símbolo de que el pecado era transferido a este animalito, quien era sacrificado, la sangre era esparcida y la carne quemada. Ese sacrificio era el que significaba el perdón de los pecados. Y cada vez que se cometía un pecado, tenían que cometer, o que hacer, más bien dicho, esta actividad para que fueran perdonados. Pero parecería de que el ser humano no tuvo el entendimiento claro de la voluntad del Señor. Tal es así de que uno de los profetas, en este caso Oseas, recibe de parte del Señor una revelación muy clara en donde el Señor le dice lo siguiente: quiero que me demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemados, quiero que me conozcan. Entonces, mira que el Señor estaba empeñado en que Él quería perdonar los pecados, perdonar a las personas, pero resulta de que en ese tiempo las personas como que decían, bueno, pues mato un animal y listo. No estaban expresando aquel amor o fervor al Señor en agradecimiento por el perdón de sus pecados. Entonces el Señor tomó una decisión. Nuestro Dios de los cielos tomó una decisión de enviar a su Hijo unigénito para que Él se convierta como aquel animal que sacrificaban antes. Por eso le llamamos el Cordero de Dios, a Jesucristo, quien fue inmolado, quien fue sacrificado para el perdón de nuestros pecados. Entonces el sacrificio del Señor en la cruz es el acto único y suficiente para que tú y yo seamos perdonados. Pero como dice la palabra de Dios claramente, para que demostremos amor y no ofrecer más sacrificios. El sacrificio del Señor Jesucristo fue único y suficiente para los pecados que tú y yo cometimos antes, los que cometimos hoy y los que cometeremos mañana. Pero siempre y cuando demostremos el arrepentimiento genuino. Por eso mira, Pedro, en la primera carta que escribe él, explica lo siguiente: por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Estaba hablando de que no volvamos al tiempo de la ley, no volvamos al tiempo del Antiguo Testamento, no volvamos a los sacrificios, no volvamos a nuestra vida de esclavitud anterior. Ya sabemos, ya recibimos el perdón por nuestras faltas. Y continúa el texto diciendo: antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Santo significa estar apartado. Ese es el significado veraz de lo que es ser santo, apartado para Dios. Entonces tú y yo podemos lograr ser personas santas si decidimos apartarnos del Señor y recibir aquel sacrificio del Cordero de Dios en perdón de nuestros pecados, y no sacrificar más animales, no sacrificar más personas, no sacrificarnos nosotros, porque toda nuestra culpa recibió Cristo en la cruz y por eso fue sacrificado. Y continúa la carta de Pedro, la primera carta de Pedro, diciendo: pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios,
que no tiene pecado ni mancha. Mira que el Señor se entregó a sí mismo en pago por nuestras faltas. Él no tiene pecado, Él no tuvo pecado ni lo tendrá. Pero dice la palabra de Dios que Él pagó un rescate por nosotros, porque estábamos secuestrados en nosotros mismos, en nuestro pasado, en el legado que recibimos, en donde teníamos que solamente hacer actividades rituales para perdón de los pecados. Ahora debemos recibir ese sacrificio de Cristo y eso significa nacer de nuevo. Continuemos con la lectura. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes que comenzara el mundo, pero ahora en estos últimos días Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Sí, esto ya estaba planificado por el Padre de los cielos. Esto ya estaba en su plan para que tú y yo seamos redimidos del pecado a través del sacrificio de Cristo. Y continúa la primera carta de Pedro, dice, al obedecer la verdad, ustedes quedan limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero, ámense profundamente de todo corazón. El mensaje es, si es que el Señor murió por nosotros, nosotros debemos hacer el pago a ese sacrificio amando a nuestros hermanos, reconociendo ese sacrificio en nosotros. Eso significa nacer de nuevo. No se trata de entrar nuevamente al vientre de nuestra madre y nuevamente salir de él. No, significa pues morir a nuestra vida anterior, recibir el sacrificio de Cristo y amarnos todos como hermanos. Pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Pues sí, mi querido hermano, viene de la eterna palabra de Dios. Es una vida que nosotros tenemos, pero es una vida eterna, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso ahora, mi hermano, nosotros, tú, yo, debemos recibir el sacrificio de Cristo y recibir en nuestro corazón diariamente y reconocer de que pagó el Señor Jesucristo nuestros pecados. A mí, a ti, no nos ha costado nada más que reconocerle, como que ese sacrificio es único y suficiente. Por eso es el Cordero inmolado, por eso se llama el Cordero de Dios, aquel que fue sacrificado, se hizo pecado por nosotros, fue sacrificado, resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre para ser de intercesor y de intermediario entre nuestras necesidades y las bendiciones del Padre de los cielos. Que el Señor te bendiga y que tengas un hermoso día.